¿Qué te dice el embudo de ventas de tu equipo comercial? El embudo de ventas es una expresión de la condición de cómo se está desempeñando tu fuerza de ventas y tu vendedor. Veo que en muchos casos las empresas han escuchado el término, pero no le sacan provecho, a pesar de que incluso teniendo un CRM y que el CRM, pues a través de un reporte, te muestra el embudo, o no lo entienden, o no le hacen caso, o no saben aprovechar la información que nos dice. El embudo de ventas es muy importante si tú quieres saber qué tan bien está trabajando el vendedor. Con un vistazo en el embudo de ventas, tú te das cuenta si el vendedor va bien o el vendedor va mal. ¿Cuál es el embudo de venta tradicional? Aquel que te muestra ciertos datos, pero te esconde otros. Y de eso quiero hablar hoy. Mi nombre es Enrique Mezquita. Soy consultor de ventas, experto en vendedores, y mi misión en este canal es el de ofrecerte información de valor para que aprendas a dirigir a tus vendedores, a toda tu fuerza de ventas. Que aprendas de la A a la Z todo lo que tiene que ver con vendedores, desde reclutarlos, seleccionarlos, cómo pagarles, cómo supervisarlos, cómo asesorarlos, cómo crecerlos, todo lo que tenga que ver con vendedores. Te invito a que conozcas todos nuestros videos, que compartas los que consideras que es importante transmitir el valor a un amigo, a otro empresario, a cualquier persona que tenga que ver con dirigir vendedores. Bien, te quiero mostrar el embudo tradicional. Digo tradicional porque lo usan muchas empresas así. Si observas este embudo, nos muestra las etapas clásicas. La mayoría de las empresas piensa, a ver, vendedor, ¿cuántos contactos tienes? ¿Cuántos de esos contactos son empresas calificadas? ¿A cuántos le cotizaste y cuánto lograste cerrar? Sí, aquí podemos medir ciertas conversiones que son información muy útil. El convertir de tu base de contactos total a un número determinado de empresas calificadas. Esa podría ser una conversión. Y luego de esas empresas que tú visitas o a las cuales accedes, buscas, ¿a cuántas de estas lograste cotizar? Que es una de las cotizaciones más medidas. Y finalmente, la que todo el mundo queremos saber qué pasa, es cuántas de esas cotizaciones convertiste en cierre. ¿Este embudo es correcto? Sí, en esencia sí, porque nos da una métrica básica, pero nos esconde algo respecto al desempeño del vendedor, y es importante que lo tengas muy claro, porque muchas veces no sabemos por qué no cierra o no sabemos por qué no logra tantas cotizaciones. Y el problema está en este punto, entre la calificación de los prospectos o empresas prospecto y el lograr las cotizaciones. ¿Por qué? Porque si no tenemos una administración fina en nuestro CRM sobre el desempeño, pues no vamos a saber por qué no cotiza. Simplemente vemos que no cotiza, pero no sabemos por qué. Y es importante saber por qué. Si el embudo lo haces más preciso, sí podrías entender qué está pasando. Veamos un embudo un poco más preciso. Tenemos este otro embudo. Tiene total de empresas contacto, total de empresas prospecto calificado, cuántas citas hizo nuestro vendedor y cuántas de esas convirtió en cotizaciones, para finalmente saber cuántas cierran. Y entonces aquí hay una conversión del total de empresas a empresas calificadas, de empresas calificadas a citas, de citas a cotizaciones y de cotizaciones a cierre. ¿Esto es suficiente? Digamos que es más completo que el anterior, pero para mi gusto todavía no lo es, porque no sabemos qué es lo que pasa para conseguir una cita. No sabemos qué es lo que hace. Y ahí es donde el CRM cobra capital importancia, porque si yo hago que mi vendedor esté disciplinado respecto a los registros
y entonces yo pueda saber, para lograr la cita, si fue en frío primero, si llamó, si envió un correo, pues necesito hacer un embudo todavía un poco más preciso. Un embudo más preciso nos va a permitir, ahora sí, poder saber exactamente dónde está parado el vendedor y en dónde se está quedando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una primer conversión de contactos a empresas prospecto, luego de empresas prospecto a primeros contactos. ¿A qué me refiero con primeros contactos? El vendedor ya tiene una empresa calificada, va a tratar de llegar al decisor, pero primero le contesta a la chica de recepción, la del conmutador, y le puede decir 3, 4 veces que el decisor no está, si es que ya tiene el dato del decisor, que no está, que está en junta, que está de vacaciones. Y entonces luego llegan a suceder que hay espacios aparentemente oscuros en donde no sabemos qué está haciendo el vendedor. Cuando tenemos un embudo que nos permite saber de una conversión a otra cómo va el vendedor, entonces podemos entender por qué no ha llegado al decisor. O si llegó al decisor, pues entonces lo que sigue, si logró cotizar y finalmente si logró cerrar. Pero vean cuántas conversiones nos está dando este embudo, que nos permite saber etapa por etapa dónde está el vendedor, cuántas empresas están pasando de una etapa a otra a través del embudo. Esta sí nos puede decir con mayor precisión qué está pasando. Si nos remitimos al primer embudo, si recuerdas el primer embudo, solo tenía 4 niveles muy simples y no te daba una información que es valiosa, que es la etapa 3 y 4 que te estoy presentando aquí, en donde podemos saber si hizo llamadas, cuántas llamadas, si hizo correos, si hizo visitas en fríos, si hizo citas programadas, si tuvo reuniones virtuales o cualquier cosa que le permitió llegar al decisor. Aquí es donde se traban muchos vendedores y en donde si tú tienes un embudo bien gestionado por vendedor y del total de tu fuerza de ventas, vas a poder saber no solamente qué está pasando, sino vas a poder ayudar a tu vendedor. Porque le puedes decir, oye, pues es que estoy viendo que no cotizas y que no cierras. Sí, pero me voy en la línea de tiempo de cada prospecto y puedo observar que hizo una sola llamada, que realmente solamente envió un correo, que realmente no ha logrado citas, que no ha conseguido citas o que nunca ha ido a la empresa. Y entonces este punto tan crítico del embudo te dice si el vendedor está trabajando bien o no. Claro, además de un buen seguimiento y de lograr convertir etapa con etapa, tu vendedor tiene que tener también la personalidad y técnica para que una vez que llegue al decisor, pues lo explore, reconozca los problemas que tiene y lleguen a un acuerdo en las soluciones y que ese prospecto entienda que tu solución o la que ofrece tu vendedor le puede ayudar de tal manera entonces que se genere una cotización. Incluso este embudo podrías tener todavía una etapa más, porque dependiendo de lo que vendas, hay empresas que te piden demostraciones. Entonces, después de contacto decisor, puedes agregar cuántas demostraciones consigue y de ahí derivar cuántas cotizaciones consigue, demostraciones y cotizaciones, para luego cerrar. Ahora, hay situaciones en donde el vendedor tiene un referido, tiene un contacto y en lugar de empezar desde arriba, pues se brinca directo al decisor. Si tú tienes a un vendedor que ya llegó el decisor, pues falta que logre la demostración, la cotización y el cierre. Lo importante de la herramienta es que a ti te da el estado del desempeño del vendedor a través del embudo. Y eso te permite saber si el vendedor va bien o no. Incluso en muchas de las veces yo siempre digo, con saber qué está haciendo el vendedor, podemos saber si va a vender. A lo mejor es un vendedor nuevo, pero vas viendo que va haciendo bien su embudo, pues en algún momento va a convertir, en algún momento va a cerrar. Pero si tú tienes un embudo de un vendedor que tiene tiempo contigo y tiene a lo mejor, ¿qué te gusta? 300 contactos, porque luego los vendedores te dicen, yo les digo, ¿tienes prospectos? Cuando yo los evalúo, me dice, sí, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos tienes? Pues como 300. A ver, permíteme, ¿qué son? ¿Prospectos o realmente son contactos? Y terminan ellos reconociendo que son listas simplemente de empresas. Pero de esas listas, algunos tienen conciencia de que tienen que convertirlos en prospectos calificados y otros no. Y creen que simplemente, por ejemplo, el decir, es que ya identifiqué a 80, pues ya de ahí se van al decisor. No, yo te recomiendo que vayas analizando bien el embudo, parte por parte, para saber en dónde se traba el vendedor.
porque a lo mejor después de que tiene prospectos calificados, no logra hacer citas, porque no hace llamadas o porque no lo intenta o porque no va en frío. Y obviamente eso es una alarma importante que te está diciendo que ese vendedor nunca va a llegar al decisor. Y si nunca llega al decisor, nunca va a cotizar. Y si nunca cotiza, nunca va a vender. Que de pronto al vendedor le puede llegar un contacto interesado y le pide una cotización, adelante, se suma a las cotizaciones, pero no son todos los casos. Yo en las evaluaciones que hago de fuerza de ventas me doy cuenta que muchos vendedores no llevan un embudo sano porque las cantidades de empresas de una etapa a otra no son congruentes. Por ejemplo, imagínate que el vendedor necesita cotizar a 10 para cerrar a 1, si el factor de conversión ya lo tienes calculado y es del 10%, y en lugar de 10 el vendedor solamente tiene 4 cotizaciones, pues entonces no va a cerrar. Va a ser muy difícil que cierre. ¿Qué necesitas? Necesitas asegurarte que las cantidades por etapa en el embudo correspondan de tal manera que llegue a acumular o a generar un número X de cotizaciones y que en base a esa conversión que tú vas conociendo a través del histórico, tú ya sepas que tu vendedor va a vender. Incluso puedes hasta pronosticar la venta en función de los números. Pero si el embudo no se registra, no se analiza, no se conoce el estado del embudo por fuerza de ventas, por vendedor, por sucursal, como quieras, entonces siempre el cierre va a ser un misterio. No lo sé. Y muchas veces los vendedores que no se gestionan bien tienen 8 cotizaciones y dicen, es que tengo 3 muy buenas. Sí, pero a lo mejor de las 3 cierras una o ninguna. Entonces, si no tienes 10, pues ¿cómo vas a cerrar ese 10%? ¿Cómo lo vas a lograr? Otra vez la importancia del embudo. Te recomiendo mucho que analices los embudos, que los hagas. Esta información la puedes sacar de forma manual, la puedes sacar con el CRM y que tengas el embudo por vendedor y de tu fuerza de ventas. O lo puedes tener por territorios o como tú quieras, pero este embudo te va a decir el estado de salud del vendedor en función de su desempeño, de lo que está haciendo, si lo está haciendo bien o no. Te deseo mucha suerte, espero que esta plática te haya servido para darte luz sobre la importancia de tener un embudo bien registrado, bien llevado, bien supervisado y que te permita saber exactamente qué está haciendo tu vendedor y qué puede lograr. Esto es para todos los empresarios que me siguen y para todos los gerentes de ventas. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video.